esta mañana, hermanos, le he llamado a la enseñanza que voy a dar hoy, datos curiosos de la Biblia y beneficios de leer la palabra de Dios como familia. ¿Ok? El próximo jueves también vamos a aprender algo alusivo a la palabra y el próximo domingo también. Lo voy a hacer en forma de pregunta. Si tiene la respuesta inmediata, usted levante su voz y dígamela. Si no, tenemos aquí la respuesta a 11 preguntas con relación a esto. Pero antes de entrar a estas preguntas, yo quiero dar la bienvenida. Ahí está una dama, hermana. ¿Primera vez que viene? No. ¿Ya había venido antes? Sí, de familia de Viri. Ok, Dios le bendiga. ¿Cómo le decimos, hermanos? Bienvenida. Qué gusto verla esta mañana aquí. Gracias al Señor. Muy bien. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? Vamos a conocer nuestro material. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Libros. 66, ¿verdad? 66 libros en 2 testamentos. Está dividido en 2 testamentos. Nosotros normalmente regalamos Nuevos Testamentos. Donde quiera que andamos predicando la palabra de Dios, porque contienen lo que el mundo necesita, que es el plan de salvación, tiene el Evangelio, ¿verdad? Divididos en 2 testamentos, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos, hermana? 39 libros tiene el Antiguo Testamento. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, 39 y 27 nos dan un total de 66 libros en la Biblia. Los datos son para la Biblia Reina Valera 1960. Probablemente haya alguna variación en los siguientes datos que voy a dar, pero tenemos por lo menos alguna información 99% segura en estos datos. ¿Sabe usted que la Biblia cuenta con 1189 capítulos? ¿Verdad? Divididos en estos 66 libros. Tiene 929 capítulos en el Antiguo Testamento y tiene 260 capítulos en el Nuevo Testamento. Mire, que si usted divide 1189 capítulos entre 365, más o menos les da la respuesta de 3. Es decir, si usted lee 3 capítulos al día de la palabra de Dios, en un año rápido usted lee la Biblia. 3 capítulos usted los lee en menos de 10 minutos. ¿No es maravilloso? Dedicarle 10 minutos a la palabra de Dios y usted puede leer toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis en un año. Si usted se pone un poquito más hambriento de la palabra de Dios y lee, 3 capítulos representan esto, hermanos. Una página completa y la mitad de la otra. Si usted lee una página completa y luego la mitad de la otra, en un año lee toda la Biblia. Si usted le entra con un poquito más hambre y lee 6 capítulos al día, usted lee la Biblia en medio año. Suponiendo que el sábado y domingo usted se distrae y no tiene tiempo de leer o tiene que hacer un viaje, eso, pues yo le recomiendo que lea 10 capítulos al día. Lo hace en media hora. Y si se engolosina por la palabra de Dios y lee un poquito más al día, usted puede leer la Biblia 3 veces al año. Estos 1189 capítulos. ¿Sabe qué necesita nada más para hacer eso? Dedicación. Nada más. Y haciéndolo con hambre y siendo goloso por la palabra de Dios, mira qué rico se siente al final marcar en su Biblia: la terminé tal día a tales horas. Te lo recomiendo, vale la pena.
La Biblia, hermanos, tiene, bueno, el centro de la Biblia, dividiendo los capítulos, los 1189 capítulos en dos. El capítulo que queda en el centro de la Biblia es el Salmo 118. Y dividiendo los versículos entre dos, el versículo central de la Biblia es el versículo 8. Salmo 118, 8 se considera el centro de la Biblia. Y ese versículo dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Qué maravilla, ¿no? Datos curiosos y maravillosos de las Escrituras. La Biblia tiene, hermanos, 31.103 versículos. También 31.103 versículos. También tiene 773.746 palabras. El 777, ahí está más o menos. 773.746 palabras. Y todo este conjunto de libros, capítulos, versículos y palabras nos dan un total de 3.566.480 letras en la Biblia. ¡Qué maravilla!, ¿no? 3.566.480 letras. Usted los leería todas esas letras en un año, si lo lee en esa recomendación que le doy. Número 4. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Sabe usted quién escribió la Biblia? Bueno, una cosa que tenemos que entender esto es que la inspiración total de la Biblia es de Dios. Por eso le llamamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. En algún momento algún detractor de las Escrituras le va a decir: es que la Biblia es de hombre. No puede ser de hombre. Por este milagro, hermanos, inspirada 100% por el Espíritu Santo a aproximadamente 40 personas. 40 personas de diferentes trabajos y ocupaciones en la vida. Entre ellos encontramos pastores natural, no pastores de la iglesia, sino pastores en lo natural. Encontramos granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, que un fabricante de tiendas de acampar nos deja más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y reyes. Todo ese tipo de personas, hermanos. Hay ahí 40 personas de este tipo de personas. A pesar de estas diferencias en ocupación y la asombrosa cantidad de años que se tomó para completar, la Biblia es completamente coherente y unificada en propósito y fondo. Y porque voy a mencionar lo siguiente, y voy a volver a repetir esto de arriba. ¿Saben ustedes cuánto tiempo se tomó la escritura de la Biblia? ¿Los jóvenes de allá atrás saben en cuánto tiempo se escribió la Biblia? No, entonces pónganme atención para que aprendan. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia, hermanos? En un periodo de entre 1500 y 1600 años. Fíjense, lo voy a repetir más adelante para que vean este milagro maravilloso. Entre 1500 y 1600 años, es decir, empezó su escritura alrededor del año 1450 antes de Cristo, en el tiempo de Moisés, y se completó aproximadamente en el año 100 después de Cristo, es decir, después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Recopilemos esta información, hermanos. Un libro que a Dios le tomó dictarlo
1500 o 1600 años, se lo dictó a más o menos 40 personas de diferentes extractos sociales en este periodo de 1500 años, y no hay en la Biblia, hermanos, una sola contradicción. El mensaje y el propósito y la intención son completos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es maravilloso, hermanos. Maravilloso. Los libros contemporáneos, los libros de este tiempo, seculares, nos encontramos con cada contradicción, escritos de un año escolar al otro. Encontramos cada contradicción. Claro, son escritos por hombres, y se entiende y se respeta. Acaban de subir una fotografía en donde hay un libro para la escuela, no sé de qué año, lo subió una maestra de Mexicali. Y está la página ahí y dice, encuentren el error. Yo me puse a leer toda la página del libro y digo, no encuentro ningún error, porque tiene dos vanitas, algo así, tiene dos vanitas la página. Y dije, no encuentro ningún error. Y más abajo leí un comentario, dice, vean la mano. Y ponen, para un niño le están enseñando a medir por cuartas y palmos y todo ese tipo de cosas, pero le ponen una mano de 6 dedos. Una mano fenómena en el libro de alguno de sus hijos, no sé de qué año es. Errores. Y los vemos de un año a otro. La Biblia, 1500 a 1600 años, sin error y con la misma intención y el mismo propósito. Y un dato más en esto, hermanos. ¿Saben ustedes en qué idioma se escribió la Biblia? 3 idiomas. La Biblia tiene 3 idiomas. Tiene principalmente hebreo y un poquito de arameo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene más arameo y griego. Son los 3 idiomas en los que se escribió la Escritura: hebreo, arameo y griego. Entonces, toda esta información anterior, más 3 diferentes idiomas en este libro, y no encontré en él ninguna contradicción. La única razón, hermanos, es la fuente de donde viene el libro, hermanos, que es nuestra regla de fe y conducta. Nosotros le llamamos la palabra de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no, hermanos? Eso es una maravilla. Este es un dato muy importante. ¿Cuándo se canonizó la Biblia? ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Si la escribieron hombres, entre ellos algunos campesinos, algunos agricultores, algunos de poca educación secular. Claro, está el médico Lucas, que escribe 2 libros del Nuevo Testamento, y están los reyes, está el escrito de los proverbios, del Eclesiastés, de los cantares, escritos por un rey, el hombre más sabio sobre la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Están pescadores recios y robustos, quién sabe con qué tanta educación, pero están escribiendo la Escritura. Entonces, tuvo que haber, hermanos, un filtro en la historia que se le llamó canon. Es muy importante que como iglesia sepamos eso. Canon o canonizar se deriva de la palabra griega. Canon en español es con C, pero la palabra griega es igual canon, pero con K, que significa vara de medir. Para que un libro fuera canonizado, el mismo tenía que pasar por la norma o prueba de autoridad e inspiración divina. Estos libros se convirtieron en la colección de libros o escrituras aceptados por los apóstoles y por la dirección de la iglesia primitiva como una base para la creencia cristiana. El canon del Antiguo Testamento fue autorizado previo a la venida del Señor Jesús, a la primera venida del Señor. Entonces, de ahí, hermanos, que nosotros como cristianos creemos en la inspiración de la Biblia, porque hay muchos escritos, pero solamente son historia.
Entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hay 400 años que se conocen como 400 años de oscuridad, en donde no se sabe mucho de ello, pero dentro de ese tiempo hay historia escrita. Allí entra la historia de los macabeos, por ejemplo, en ese tiempo, y otras muchas tribus. Pero esos libros no pasaron el filtro de la supervisión de la inspiración divina. Por eso, si se agregan esos libros a alguna Biblia, se le conocen como libros deuterocanónicos, es decir, fuera del canon, o libros apócrifos, es decir, sin inspiración divina. Entonces, nosotros creemos en que lo que nosotros tenemos ahora como Biblia pasó por el filtro guiado por el mismo autor, en nombres ya del primer siglo de nuestra era. Y eso se le llama canon o canonizar. ¿Cuándo se imprimió la Biblia por primera vez? La Biblia se fue impresa en 1454 después de Cristo. Juan Gutenberg, que inventó los tipos que luego se convirtieron en la imprenta. Lo hizo, y la Biblia, hermanos, fíjense qué maravilla en la historia de la humanidad. La Biblia fue el primer libro impreso. Fue donde se usó por primera vez la impresión, haciendo la Biblia por Gutenberg. Dos datos más muy importantes de la Biblia, hermanos. ¿En cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? La Biblia se ha traducido a más de 2018 idiomas autorizados. Se han traducido parcialmente algunas partes de la Biblia. Ya se perdió el número de cuántas impresiones, traducciones parciales de la Biblia hay. Se ha traducido en audio a muchos idiomas que no tienen ortografía, que no se pueden escribir, pero se pueden hablar, y se ha traducido de esa manera innumerablemente. Esta es una cantidad enorme, hermanos, de traducciones en comparación a un escritor americano que se conoce como, ¿cómo se dice? Shakespeare. Así, Shakespeare. Ella es mi maestra de inglés, por ello yo platico mi inglés. Nomás que yo siempre le digo coffee and donuts, es todo. De repente me sale ham and eggs también. Shakespeare, ¿saben ustedes que es considerado por muchos como el escritor en inglés más traducido? Y él se ha traducido sus escritos solo a 50 idiomas. La Biblia se ha traducido a 2018 idiomas conocidos, a muchos dialectos no conocidos ni autorizados, y a muchos audios que no tienen escritura. Es el libro más traducido del mundo. Es el libro más odiado en el mundo, y se ha querido destruir en el mundo. Pero pese a que muchos han querido destruir las escrituras, hermanos, es el libro de mayor venta en el mundo. Gloria al Señor. ¿Y saben qué es eso, hermanos? La palabra de Dios para nuestra vida. Considérese, querido hermano, considérese honrado, bendecido de usted poder tener una Biblia en su mano.
Hay países, hermanos, donde la gente está conociendo a Cristo y lloran, literalmente lloran, porque no pueden tener un libro. Yo no puedo estar en mi librero, hermanos, sin por lo menos 5 Biblias. No puedo estar, soy poroso. Si algo me causa placer es poner la palabra de Dios en las manos de personas, porque yo sé, por experiencia propia y por conocer parte de su contenido, no lo conozco todo todavía, pero por conocer parte de su contenido, yo sé, hermanos, la bendición que este libro causa en las vidas y en muchas familias. Considérese, hermanos, bendecido de poder tener la santísima palabra de Dios en su mano. ¿Algunos de ustedes leyeron el devocional esta mañana? No, ya no lo voy a mandar. Y hablaba de eso, hermanos, de la palabra de Dios, la bendición de tener la palabra de Dios, hermanos, y no menospreciar la palabra de Dios ni un solo día de nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Miren, también tenemos datos, pero no los consideré muy importantes mencionarlos esta mañana. Pero tenemos la oportunidad de conocer cuál es el capítulo más largo de la Biblia, cuál es el capítulo más corto de la Biblia. Todos esos datos son inciertos, porque en un principio la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos, no estaba dividida, era un solo libro de corrido. Pero por ahí, a mediados del milenio pasado, o del milenio, pasamos por el año por el 1400, 1500, alguien se le ocurrió dividirlo en capítulos y después en versículos, y ahora pues es más fácil para nuestra lectura. Pero en ocasiones no podemos parar en un capítulo porque la narración continúa. Tenemos que leer por alguna de mitad del otro capítulo porque la narración continúa. Pero de alguna manera nos ayuda a poner orden en nuestra lectura. Podemos saber cuál es el versículo más grande, cuál es el versículo más corto en la Biblia, y podemos dividir cuál es el salmo del pastor, los 10 mandamientos, dónde está el Padre Nuestro, y dónde están pasajes claves para el cristianismo. Ahora es muy fácil de encontrarlos, ¿verdad? Y vamos a echar mano, hermanos, en esta ocasión, muy rápido, del capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos, y estoy hablando del Salmo 119. Debemos entender, hermanos, entonces, que leer la Biblia es más que un pasatiempo placentero, hermanos. Esto debe convertirse en un hábito diario que sin duda alguna cambiará su vida y la de su familia. Yo puedo ver, hermanos, y he visto familias que se van a la bancarrota económica, física y espiritualmente. ¿Saben por qué, hermanos? Y lo he comprobado muchas veces. Por el menosprecio de la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene ningún valor familiar en algunos hogares, y eso es una vergüenza y una pena de nosotros que nos decimos cristianos. Entonces, la Biblia tiene que ser más que un simple pasatiempo placentero. La palabra de Dios mantiene la promesa de brindar ricos y abundantes beneficios a aquellos que invierten tiempo leyéndola y permitiéndole al Señor que hable a su corazón a través de ella. Hermanos, cuán refrescante es, y espero escuchar un fuerte amén aquí. Escuchen ustedes que tienen este hábito. Cuán refrescante es ir a las Escrituras y escuchar la voz de Dios para una situación específica en la que estamos pasando. Nada más 3 amenes. Muchos no tienen esa experiencia entonces de ir a las Escrituras cuando el zapato aprieta y encontrar confort en la palabra de Dios. Veremos algunos beneficios que obtenemos
si hacemos la Biblia nuestra compañera, nuestra guía en el hogar, nuestro maestro y nuestro consejero todos los días. Yo hubiera cometido un grave error en mi vida, hermanos. En fines de los 70s, yo tenía una relación de noviazgo. No puedo decir prohibida, pero sí incorrecta. Mi pastor me dio un consejo y me dijo claramente: hermano Moisés, no le recomiendo esa relación. Y me leyó la palabra de Dios y me dijo: hermano Moisés, no es una relación correcta. Si usted continúa con esa relación, y a mí me molestaba que él me hablara de usted, porque él vino a ser como nuestro padre. Hablo de mi esposa y yo. Vino a ser como, cuando ese señor predicó, yo entregué mi vida a Cristo. Yo lo conocí es la semana en la que yo entregué mi vida a Cristo. Entonces, yo tenía una relación de padre e hijo con él, pero cuando me hablaba de usted, me hacía temblar, porque estaba hablando de cosas muy serias. Y cuando me habló de ese consejo y usó la palabra de Dios y me dijo: hermano Moisés, yo le recomiendo, termine esa relación. Y de pasadita, hermanos, me dio este consejo. No lo necesitaba, pero me dijo: ¿por qué no le echa el ojo a la hermana Tere? Y yo le dije: ya le eché los dos. Para entonces la hermana Tere tenía 5 años de ser mi amiga. Pues ya nada más fue fácil acercarme y le dije: ¿entonces qué, sí o no? Y la hermana Tere me dijo: pues órale. Y formalizamos nuestra amistad, duramos como 5 o 6 meses de novios, y luego me dice: ¿y por qué no nos casamos? Pues órale. Ella me propuso matrimonio. Le digo: pues órale. Y nos casamos. Y eso fue hace 38 años. Porque vamos a cumplir 37 de casados. Y me dijo: esa relación no le conviene, hermano. Su vida cristiana y su ministerio fracasarán. Y vino un consejo de un hombre de Dios a través de su palabra. 37 años después, yo les puedo dar testimonio esta mañana y decirles: hermanos, vino un consejo de Dios. Lo escuché, lo obedecí y he disfrutado 36 años de bendición. Quisiera decir 37, pero no, porque a nuestro primer año de matrimonio, hermanos, algún día les platicaré cómo fue, pero fue bien. Suspenso. Pero sí, me escuchan, hermanos. Vino el consejo de la palabra de Dios. Yo tenía 23 años, 22 años cuando recibí ese consejo. Y pude haber dicho: no me interesa ese consejo. Yo prefiero esta relación, yo me quedo aquí y pase lo que pase. No, hermanos, escuché un consejo. 37 años después les digo: bendigo al Señor que me permitió escuchar el consejo de su palabra. Tenía 22 años, hermanos. Mi vida se hubiera ido al fracaso. Soy uno de 9 y este video lo van a ver más adelante, mis hermanos, porque bendito sea Dios, mi familia está siendo pastoreada desde Tecate también, hermanos, a través de la palabra de Dios. Y mis hermanos saben que estoy diciendo la verdad en relación a la solidez y bendición que Dios ha dado a mi matrimonio y a mi familia. ¿Dónde empezó todo, hermanos? En seguir el consejo de la palabra de Dios. Porque es un libro maravilloso. Todo lo que les acabo de mencionar así rápido, hermanos, es el consejo de un libro maravilloso. La palabra de Dios. No es el libro de cualquier persona, no es el libro de Moisés, no es el libro de David, no es el libro de Salomón, no es el libro de algún profeta, no es el libro de Mateo o de Marcos o de Juan. No, es la palabra de Dios. Bendito sea su nombre, hermanos. Debemos sentirnos honrados, privilegiados y bendecidos de tener la Biblia y de vivir en México. Eso es otra bendición extra que tenemos nosotros, que tenemos la libertad de agarrar el libro y llevarlo así, o llevarlo así,
o meterlo en una mochilita si les da vergüenza, como quieran. Pero pueden traer el libro en la calle, pueden ir a sentarse al parque y nadie les va a decir nada más que un detractor que pase ahí y los critique. Pero el gobierno no le va a decir nada. Hay países, hermanos, donde no tienen esa libertad. Nosotros como mexicanos tenemos esa bendición. Yo no sé si los gringos también tengan esa bendición. Aquí tenemos una gringuita. ¿Tienen esa bendición? ¿Sí? Muy bien. A dos gringuitas. Medio gringa. Y tenemos un eslovaco. También. El casaco. Luego investigan por qué. Bendito sea Dios por México, hermanos. Y bendito sea Dios por su santa palabra. Ahora, Salmo 119. Miren estos beneficios que tenemos. Bien rápido los voy a ver. Ustedes vean, van a leer el versículo ustedes, hermanos. Salmo 119. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 11? Lean fuerte el versículo 11, hermanos. ¿Para qué nos sirve la Biblia, hermanos? Para no pecar contra el Señor. Escúchame. ¿Por qué muchas veces vamos en contra y en contra y en contra de la voluntad de Dios? Y pecamos y le fallamos y le ofendemos y hacemos cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque ignoramos sus mandamientos. Y el salmista tenía esta experiencia del versículo 11. Y no voy a ahondar en cada uno de ellos, sino aquí nos la amanecemos. Recuerde, hermano, nada más con este versículo 11. No olviden esto, por favor. El pecado nos aleja de Dios. Miren la relación que hay entonces. Si ignoramos la palabra, viene el pecado nos aleja de Dios y nos lleva al infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Y separados de Dios no podemos hacer nada. No exponga su vida. Si usted tiene en sus manos este regalo maravilloso que se llama palabra de Dios, no se exponga al infierno, querido hermano. Versículo 105. Todos, dice. Entonces, ¿por qué tropezar en la vida con malas decisiones, hermanos? ¿Por qué? Porque en lugar de alumbrar nuestro camino, recurrimos a las cosas mundanas. Pero este libro tiene un poder maravilloso. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a nuestro camino. Número 4, versículo 111. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? El gozo de nuestra vida. Aló. Qué difícil es vivir en una casa donde hay pleitos, hermanos. Qué difícil es vivir en una casa donde reina la tristeza y el desacuerdo en lugar de la paz y el amor. Qué difícil es escuchar en una casa palabras ofensivas en lugar de palabras de ánimo. Todo eso roba el gozo. Pero la palabra de Dios, hermanos, es una fuente de gozo inagotable. Versículo 130, hermanos. La exposición de tus palabras asombra, hace entender a los hijos. Fíjense bien, no la están leyendo todos, Otra vez, versículo 130 dice. La exposición de tus palabras asombra, hace entender a los hijos. ¿Qué nos da la palabra de Dios, hermanos? Entendimiento. Nos da sabiduría, hermanos. ¿Saben ustedes que una de las razones de pleitos en el matrimonio, una de las razones principales es la falta de entendimiento, la falta de comprensión? Un pleito muy común en el matrimonio es: no hiciste esto, ¿por qué? Es que pensé que me habías entendido, pensé que te lo había dicho. Y hay una mala comprensión, hermanos. Las mujeres piensan que el hombre tiene el don de adivinación. Y hay hombres que piensan que la mujer conoce nuestros pensamientos.
Y se nos van las 4, hermanos, nos deslizamos tan fácil por la luz. Por falta, hermanos, de sabiduría, por falta de inteligencia. Hermanos, cálenle. Métase a la palabra de Dios y ya verán que cómo todas esas situaciones cambian en su vida, en su casa, en su matrimonio. Número 6, versículo 165. ¿Qué dice 165? Léanlo fuerte, hermanos, por favor. Dice: Mucha paz ¿qué nos da la palabra de Dios, hermanos? Miren, qué maravilla. Mucha paz. Si de algo adolece la humanidad en este tiempo, hermanos, es de paz y de tranquilidad. Métase a la palabra de Dios, querido hermano. Y no, finalmente, versículo 176. Léanlo fuerte, hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué hace la palabra de Dios en este caso, hermanos? Nos mantiene en sus mandamientos y nos vuelve a Dios. Si acaso nos hemos descarriado, los mandamientos de Dios nos vuelven al Señor. Dice el salmista: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Hay muchas personas, hermanos, que crecen escuchando la palabra de Dios y luego se van al mundo, pero la semillita que se sembró en sus corazones los hace volver, y de repente los vemos en un templo y dicen: yo me acuerdo de esto. Porque la palabra de Dios, hermanos, no vuelve vacía. Aleluya. Cumple el propósito por el cual Dios envió su palabra. Pero hay dos cosas bien importantes que hacer con la palabra de Dios, aparte de todo lo que hemos leído, hermanos. Vamos a leer dos historias. Bueno, una historia y luego una declaración. Miren, vamos a leer muy rápido la historia que está en Lucas 16. Todos, por favor, abran ahí su Biblia en este pasaje. Esta madrugada estaba orando y el Señor me recordó este pasaje, hermanos, y dije: caray, qué raros estamos a veces como cristianos. Lucas 16. ¿Ya lo tienen, hermanos? Miren, Lucas 16 dice, a partir del versículo 19, para entender el contexto. Dice: había un hombre rico, versículo 19, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y miren, hermanos, miren esta petición. Entonces le dijo: te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dijo:
a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué dice? Óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, ¿qué dijo, hermanos? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Estuve despierto muchas horas de la madrugada, hermanos, pensando en este pasaje. Recibimos muchas predicaciones durante el año y nuestra vida sigue siendo la misma. Hay mucho consejo, hay consejería, hermanos, para nuestra manera de comportarnos, la manera de tratar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y no hay cambios. ¿Saben por qué? Porque si ignoramos la palabra de Dios, hermanos, mis palabras como pastor no sirven de nada. Le decía este hombre al padre Abraham: Señor, manda a Lázaro que vaya a la tierra, y mira, tengo 5 hermanos que no quiero que vayan al infierno. Y le dice a Abraham: ahí tienen la ley y los profetas, tienen los escritos de Moisés y los escritos de los profetas, que los escuchen. Dice: no, Señor, pero si alguien va, se van a sorprender. No, hermano. Cuando ignoramos la palabra de Dios, así resucite Billy Graham y venga y se pare en este púlpito el gran Billy Graham y predique la palabra de Dios. Pero si nosotros ignoramos la palabra de Dios, dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. No importa si viene aquí el gran Cash Luna, no importa si viene aquí el gran Guillermo Maldonado, no importa si viene aquí el gran Armando Alducin, no importa si viene aquí el gran Pastor Moy. No importa, hermanos, quién se pare frente a nosotros. Escúchame. Si usted no le da el valor que tienen las Escrituras, es decir, hermanos, no me importa lo que me diga fulano, yo de todas maneras la amo a un lado. Nuestra vida sigue siendo igual. Y el destino final, amados hermanos, nos lo dijo tan claro. Miren, aquí todavía están las palabras de ese viejito que hace año y medio estuvo aquí predicando la palabra de Dios. El hermano Libby, que nos dijo: hermanos, me extrañó que haya dicho así, hermanos, y dijera: no vayan al infierno, no vayan al infierno. Amados hermanos, ignorar la palabra de Dios es boleto seguro para ir al infierno. No es posible, hermanos, teniendo esta maravilla en nuestras manos. Déjenme terminar con, vamos, busquen su Biblia, hermanos. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, del 19 al 25. El apóstol Santiago da este consejo con relación a la palabra de Dios. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando la inmundicia y abundancia de malicia,
Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Lean el 25 conmigo, todos fuerte, y dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bendito sea Dios, hermanos, por su santa palabra. Benditos los oídos que escuchan su palabra y benditos los hijos de Dios, que nos esforzamos cada día por obedecer y hacer caso a la palabra de Dios. A Dios sea la gloria. Amén.